Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a la segunda sesión de este curso de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval. En esta ocasión, siguiendo nuestro esquema, nuestro sílabus, vamos a trabajar el fenómeno cristiano en el mundo grecolatino. Y un elemento importante que vamos a trabajar es el helenismo, la manera como el helenismo y el ambiente filosófico influye en el cristianismo del siglo I. Presupuesto inicial. No podemos hablar de un pensamiento cristiano desde el siglo I, un pensamiento cristiano sistemático, porque el pensamiento cristiano va a necesitar décadas de digestión y también va a necesitar estar en confrontación con distintos elementos, ya sea contra quienes piensan que el cristianismo no tiene sentido o quienes lo atacan. Por ejemplo, encontramos algunos en el Imperio Romano, y también los que consideran que el cristianismo no es como los apóstoles lo predican, sino que tienen divergencias con respecto a las ideas centrales del cristianismo. Esas ideas divergentes se van a llamar herejías y van a ser atacadas por los principales escritores cristianos, sobre todo del siglo II, como Justino, como Ireneo de León, que van a escribir escritos para defender la verdadera ortodoxia, defender la verdadera doctrina de los apóstoles, en contraposición de otras que no eran las más ortodoxas, las más acordes al mensaje de Cristo. Entonces va a ser la confrontación con otros lo que va a hacer que los escritores cristianos, ya encontramos, vamos a decir, del siglo II, empiecen a elaborar un pensamiento de qué es lo que creemos, a diferencia de lo que pueden considerar otros. Echemos un vistazo, los invito a que revisemos un vistazo a los principales elementos del helenismo de entonces, que va a permitir también tener un contexto filosófico de cómo surge la iglesia. Estamos hablando de que es un siglo I bastante especial, en el sentido en que hay una variedad de escuelas, no hay una unidad, una homogeneidad en la filosofía. Encontramos que están los peripatéticos en Alejandría, que están los escépticos, los cínicos, están los epicúreos, los estoicos, con figuras muy importantes como por ejemplo Zenón de Sitio, Epicuro, que van a ser unos filósofos que van a pensar la filosofía hacia un fin ético, hacia el bienestar, hacia un modo de vivir que permitiera una especial concordia entre las personas y una realización de cada ser humano. Por supuesto que todo esto surge también por un contexto, porque como veíamos en la sesión anterior, el siglo I es un siglo inestable políticamente, un siglo donde vamos a ver la destrucción de Jerusalén en el año 70, en donde van a haber distintas movilizaciones políticas. Va a surgir la figura del emperador, como vemos desde antes del siglo I en Augusto. Cada emperador romano va a tener también un estilo especial, y también las relaciones con otros reinos que van más allá de los límites de Roma, que eran muchas veces conflictivas. Eso va a generar también distintos tipos de conflictos en la región. Entonces se funda en la sociedad de entonces un deseo de buscar la concordia, de que la filosofía tenga fines éticos, de que la felicidad sea un tema en la discusión filosófica. Podemos decir también que florecen distintas posturas, como por ejemplo encontramos el platonismo, que hace referencia al modo como las ideas de Platón fueron leídas en el siglo I. Platón era un filósofo muy anterior, pero por supuesto que hay algunos elementos que van a ser importantes en ese siglo. Por ejemplo, la noción de la teoría de las ideas desde Platón, que consideraba que las ideas eran como los arquetipos que se concretaban en las cosas. Desde el punto de vista platónico, yo no puedo saber que esto es un libro si no existe previamente la idea del libro, que me permite saber que esto es mucho más allá que un conjunto de papel y un conjunto de información escrita. Sé que hay un libro porque la idea está presente en el mundo de las ideas. Entonces, Platón considera que hay una realidad sobrenatural
que sustenta la realidad temporal. Y eso también va a inspirar el cristianismo en su manera de contemplar, de concebir las realidades sobrenaturales, el cielo, la vida del más allá, la inmortalidad del alma. Por supuesto, son elementos que van a tener en cuenta el platonismo, aunque no podemos decir que el cristianismo los calca al platonismo. El cristianismo tiene una visión muy diferente, muy propia de sí, con respecto a las cosas, con respecto a lo sobrenatural, pero sin duda encontramos visos de neoplatonismo en algunos escritos, por ejemplo, de San Agustín, y también algunos escritos de Filón de Alejandría, que hace lo mismo con el judaísmo. Filón es judío. Y a partir del siglo III veremos el neoplatonismo, que ya es una lectura un poco diferente a lo que encontramos en el siglo I con otros filósofos como Plotino. El peripatetismo es otra escuela que va a ser muy importante y que va a seguir las ideas de Aristóteles. El nombre peripatético es el que se le da a los seguidores. Peripatéticos es una palabra que significa ambulante o itinerante, que más o menos muestra el estilo de hacer filosofía de ellos. Y si bien fue una escuela fundada en el año 335 a.C. En el Liceo de Atenas, pues encontramos peripatéticos en Alejandría, fundamentalmente. Y entonces vamos a encontrar autores como por ejemplo Estratón, Andrónico de Rodas, Eudemo de Rodas también, entre otros. Vamos a encontrar también el cinismo, la escuela cínica, que va a ser muy importante porque ellos van a desarrollar cómo la filosofía debe vivirse de su modo frugal, de su modo sencillo. Y ahí encontramos algunos filósofos importantes, por ejemplo Diógenes de Sinope, el mismo griego Antístenes, en la segunda mitad del siglo antes de Cristo, el siglo IV. Eran famosos por ser muy excéntricos. Incluso hay Diógenes Laercio, que es uno de los que cuenta las anécdotas, como que satiriza un poco el modo de ser de los cínicos. Y es importante reconocer que esta escuela va a tener influencia sobre todo en el estoicismo, porque la escuela cínica va a hacer especial hincapié en una crítica social, criticar los males de la sociedad, como mantenerse al margen y establecer un juicio que no estuviera ligado a una determinada religión, una determinada manera de ver la vida. Por supuesto, también entra en ese sustrato donde nace el cristianismo, en el cual el cristianismo también va a ser crítico de muchas cosas, de muchos elementos, del culto a los ídolos, de comer la carne que fue consagrada a los ídolos, como encontramos en los Hechos de los Apóstoles, de costumbres que se consideraban inapropiadas, como el incesto, entre otras. Va a haber ahí algunos elementos que podríamos decir puede haber como una cierta influencia cínica en algunas de las maneras como los cristianos, sobre todo los escritores más importantes a partir del siglo II, van a criticar la sociedad. Entonces encontramos ahí filósofos en el siglo I, como por ejemplo Demetrio el Cínico, entre otros que van a ser interesantes. La escuela cirenaica también va a ser una escuela importante en Cirene, que en Cirene lo encontramos en la costa africana, al norte. También encontramos una escuela que fue fundada pues mucho antes del siglo I, en este caso por Aristipo de Cirene, en el siglo V a.C. Y esta escuela va a ser especial hincapié en cuestiones éticas. En la opinión de estos filósofos cirenaicos, el bien se identifica con el placer, pero no un placer hedonista o desordenado o desenfrenado, sino un placer espiritual, en la libertad de toda inquietud, y siendo pues la única vía para lograrlo la autarquía. Es como el dominio de sí, que suena un poco budista, suena un poco como nueva era, pero pues hace parte de la filosofía de entonces. Por supuesto, ellos trabajaron otros temas, incluso también trabajaron una manera de concebir las cosas, como una cierta epistemología.
y pues se basaban especialmente que el conocimiento son los sentidos, como un poco desde el empirismo, y un poco subjetivista, como que el conocimiento individual es lo más importante. Encontramos algunos como Teodoro, Aristipo, Antípatro, son esos filósofos cirenaicos. El epicureísmo es un sistema filosófico que también va a aparecer entonces. Encontramos como el epicureísmo tardío, porque el epicureísmo se funda en el siglo IV a.C. por Epicuro de Samos, filósofo ateniense. Como pueden ver, el siglo IV a.C. es muy importante para la fundación de todas estas escuelas. Entonces, estos filósofos llamados epicúreos son pedagogos, o sea, forman tanto hombres como mujeres, lo cual era una gran novedad, la formación de las mujeres. Y predicaban un estilo de vida un poco aislado de la vida política, en el cual la amistad y la vida estética fuera lo esencial. De hecho, pues en el siglo IV, Epicuro funda en un lugar llamado el Jardín, a las afueras de Atenas, pues una especie de lugar, de casa de retiro, de formación, en ese sentido que formaba estos hombres y mujeres. Para Epicuro, y esto va a ser bien importante, la filosofía era una forma de terapia para el alma. En ese sentido, pues la filosofía tenía un sentido para curar la vida, para ordenar la vida. Una palabra de él que decía: vana es la palabra del filósofo que no cura ningún sufrimiento del hombre. Entonces, el sentido de la filosofía es la vida feliz, el control inteligente de los placeres, y en ese sentido una ataraxia, así como un equilibrio de vida. Entonces se ha identificado muchas veces el epicureísmo con un hedonismo que quizás está más identificado con los cirenaicos, pero como pueden ver es una búsqueda del placer, pero del placer de una vida bien vivida, de una vida en la cual todos los elementos humanos estuviesen bien llevados, y en la que la filosofía tuviera un papel terapéutico. Van a ver en el siglo I varios filósofos que van a seguir sosteniendo estas teorías epicureístas. Particularmente encontramos a Lucrecio, encontramos a Adriano, y así distintos filósofos van a seguir incluso en el siglo II y en el siglo III las ideas de Epicuro. ¿Cómo encontramos que estas ideas pueden inspirar el cristianismo? La verdad, el cristianismo buscaba de alguna manera mostrarse diferente ante modos de vivir que no se consideraban de acuerdo a la manera de ver desde Cristo, como por ejemplo ciertas relaciones humanas. El cristianismo buscaba la concordia, el cristianismo buscaba también vivir todos en paz, vivir todos en una cierta armonía. Encontramos eso en la carta a los Corintios de Pablo, particularmente en las últimas recomendaciones que hace el apóstol Pablo en sus cartas. Habla de esa búsqueda de armonía en las comunidades, y expresa sus recomendaciones de que todos vivan en paz. Por supuesto que esas ideas no están estrictamente relacionadas con el epicureísmo, pero sí muestra que hay una cierta consonancia con respecto a la manera como las comunidades cristianas tenían que vivir, con lo que los epicúreos también pues buscaban desde un punto de vista no religioso, porque pues no encontramos en los epicúreos una identidad religiosa de ningún tipo ni una confesión. Pero los cristianos, que sí la tenían, vivían esas ideas de concordia, de armonía, debido a que pues eran del cuerpo de Cristo, eran de la iglesia. El ser de la iglesia implicaba esa armonía en medio de todos. Pasemos al estoicismo. El estoicismo es una escuela bien importante en el helenismo, porque tras haber sido fundada en el siglo IV por Zenón de Sitio en Atenas, va a influir mucho en la manera de entender el mundo por parte de los romanos. El estoicismo va a hacer énfasis en muchos elementos muy importantes. Fundamentalmente es una actitud ante la vida, de no dejarse afectar por las situaciones que podían hacer sufrir al alma.
Pues no podemos dejar de hablar de las escuelas que estaban presentes en el siglo I sin mencionar a los neopitagóricos. Pues Pitágoras ya había estado desde el siglo V a.C., ya fundado una escuela con vicios religiosos, porque era una comunidad de saber, pero también con una cierta identidad común. Y esa escuela, digamos que sigue estando presente con una especie de relectura de las ideas de Pitágoras. Por eso es una escuela neopitagórica que aparece a mediados del siglo I después de Cristo y hasta el siglo III. Pitágoras considera que la esencia de todas las cosas es el número, cree también en la transmigración de las almas, considera que las almas son inmortales, tema que también van a seguir los neoplatónicos, la escuela platónica, y pues el cristianismo también lo va a sostener, como las almas son inmortales. Va a ser una escuela que va a dar una importancia al misticismo, como desde la armonía de las cosas hay una cierta realidad religiosa, intelectual, espiritual, y pues van a trabajar así las matemáticas, la armonía de la música, entre otros elementos, con esos visos religiosos y místicos. Digamos que estas ideas que van a acentuar, digamos, en la regla áurea, en los teoremas, como con cierto valor espiritual, van a ser tomados un poco después por los cristianos. Encontramos que al final de la Edad Media, incluso en la manera de concebir la arquitectura, pues ya está el número áureo, ya hay distintos elementos que surgieron gracias a las reflexiones pitagóricas. Es bien interesante poder concebir esto, que desde el punto de vista de las matemáticas, la primera gran escuela era una escuela muy religiosa, una escuela de una gran conexión que consideraba que los números y la armonía de las cosas era algo que producía una especie de misticismo especial. Por supuesto que sí, podríamos encontrar algunos elementos neopitagóricos en algunos escritos cristianos. Sin embargo, no es tan claro ver una referencia, sobre todo en ese tiempo. ¿Qué filósofos encontramos? Quizás está Apolonio de Tiana, también encontramos a Numenio de Apamea, a Publio Nigidio Fígulo, a Nicómaco de Gerasa, distintos pensadores que se basaban en estas ideas de los pitagóricos. Encontramos en el siglo I quizás elementos que van como siendo precursores del neoplatonismo. El neoplatonismo va a ser una teoría helénica, una escuela helénica que está un poco más hacia el siglo III, con representantes como Plotino, Amonio Saca, su maestro, que va a predicar en su libro de las Eneadas una manera un estilo de realización personal. Es como una especie de peregrinaje hacia el ser, el uno, como lo llamaba Plotino, que es como la purificación de todas las situaciones humanas en una realidad que era pues metafísica, que iba más allá del conocimiento humano y que pues estaba libre de todas las afecciones. Esta escuela va a aparecer fundamentalmente en Alejandría, y va a tener incluso también un poco como el neopitagorismo o el pitagorismo, ese contenido espiritual o místico de hacer que el alma se purifica a través de diversos estadios, como también es esa realidad grande, el uno, esa realidad mística, se asimila también a un Dios, aunque Plotino no habla de Dios, pero sí tiene visos teológicos, su manera de ver las cosas, y cómo el uno, desde su gran sabiduría, desde su gran libertad, emana al logos, el verbo, la inteligencia, que contiene todas las ideas posibles. Podemos decir que aquí hay elementos que van a tenerse en cuenta en la manera como el cristianismo va a concebir la economía de la Trinidad, como el Padre engendra al Hijo y el Hijo también es, digamos, como el Dios que
crea todas las cosas. Y eso va a quedar muy claro en el símbolo del Concilio de Nicea posteriormente, que va a hacer énfasis en contraposición a los arrianos, que el Hijo es engendrado, no es creado, no es una criatura del Padre, sino que es el mismo Dios quien produce todas las cosas. En Plotino vemos que el uno emana al Logos, y hay, digamos que una cierta consonancia entre esas ideas con las cristianas. Sin embargo, no podemos decir que el Logos, que es emanado por el uno, tenga su misma naturaleza, como sí lo va a decir el cristianismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos pretender que hay una absoluta coherencia entre las ideas neoplatónicas con las ideas cristianas, pero sí hay unas ciertas semejanzas que pues podemos nosotros reconocer. Si bien esto es del siglo III, me parece interesante tenerlo en cuenta porque pues también como que construye este panorama general que estamos teniendo en esta clase sobre el helenismo y que nos permite reconocer pues que el cristianismo surge en medio de este concierto de ideas muchas veces disonantes, algunas cosas en común, pero que también es una nueva visión de mundo que pide carta de nacionalidad en un contexto en el cual pues había un gran diálogo de ideas. Gracias a los centros del saber como Alejandría, como Pérgamo, como Roma, como incluso Atenas, que ya estaba bastante declinando, y que pues que hacía que muchas de esas ideas fueran materia de diálogo, y de diálogo público sin duda. Entonces encontramos que todo este conjunto de ideas posibilitó un cristianismo en diálogo. Le tocó dialogar al cristianismo desde entrada. No solamente porque fue perseguido en ocasiones, como vimos la semana pasada, sino también porque tenía que ser razonable. O sea, había que dar razón de la fe. Si quería el cristianismo tener carta de nacionalidad, ser un interlocutor válido en medio de este gran concierto de ideas que se sobreponían y que estaban siempre en diálogo y en contraposición. No podemos dejar de hablar de algunas personalidades que fueron grandes escritores en este tiempo, que empezaron a escribir verdaderos tratados sobre la historia de estos primeros siglos, como por ejemplo Filón de Alejandría, como por ejemplo Josefo en su historia de los judíos. También encontramos a Eusebio en su historia eclesiástica, encontramos a Tácito, distintos historiadores que se tomaron el trabajo de hacer un recuento de lo que estaba pasando entonces en un mundo bastante complejo. Bueno, con esto quisiera presentarles el paradigma general del helenismo en el tiempo del nacimiento del cristianismo. Estoy seguro que ustedes van a poder hacer énfasis en algunos elementos importantes, en algunas lecturas, y por supuesto encontrarán en la plataforma otras lecturas para que cada uno de ustedes siga su trabajo. Sigo pues a absoluta disposición de todos ustedes y espero que esta segunda sesión también sea muy especial y muy evocadora. Bueno, pues les envío un cariñoso saludo desde Bogotá.